Muy bien, hermanos, pues vamos a tener el privilegio con nuestro Dios de reflexionar de aquí a las 8. Como nos quedan pocas sesiones y muchos artículos, vamos a tratar de englobar una sección de la confesión bajo el esquema de cómo la Iglesia se fue convirtiendo en iglesia, de tal manera que a partir de ahí vamos a abarcar un poco de los temas justificación, llamamiento, santificación, y nos va a conectar con el de sacramentos, ¿no? Entonces, ok, ¿qué quiero decir? Bueno, en griego, la palabra iglesia no es pizarrón, no es pizarrón. Está bien, hermano, si quiere. Bueno, muchas gracias. Esperamos tantito entonces. Entonces, miren, nuestro Nuevo Testamento, que es el testimonio de Cristo, la doctrina de los apóstoles, utiliza la palabra eclesia, y vamos a decir que es una palabra que no se tradujo. Si se han fijado, hay una serie de palabras que se nos quedaron en griego: bautismo, discípulo, apóstol, iglesia. Eso sigue estando en griego, ¿no? Entonces eso es a veces un problema porque se va perdiendo el significado auténtico. Entonces hoy decimos iglesia, decir castellanizado. En español se parece mucho, pero no en inglés, en alemán, donde por ejemplo si escribimos iglesia, church, pues no tiene nada que ver con iglesia, ¿no? Bueno, sírvanos esa diferencia para que establezcamos cómo la iglesia se fue convirtiendo en iglesia. ¿Qué quiero decir? Si usted lee el Nuevo Testamento,
Si usted lee fundamentalmente el libro de los Hechos, ¿habrá una iglesia actualmente que diga, esta es igualita a la del libro de los Hechos? No, en muchas cosas, ¿no? En doctrina, en la unidad, en la llenura del Espíritu. No es igual. Unas más alejadas que otras. Y quizá el evento, el caso más alejado y más evidente es la Iglesia Católica Romana, que pretendiéndose la que fundó Cristo, está muy lejos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de alejamiento? Es importante verlo porque la confesión de fe, como confesión reformada, intenta volver al modelo, ¿no? O sea, una reforma, pues es volver a darle forma. ¿Y cómo le vamos a dar forma otra vez? Pues regresando a las Escrituras. Si la Iglesia se había alejado del modelo de las Escrituras, la reforma quiere, de una manera o de otra, regresar a las Escrituras. Digo de una manera u otra porque no se da un solo movimiento reformado. Obviamente habrá maneras luteranas, maneras anabaptistas, anglicanas, calvinistas, con sus diferencias, ¿no? Pero suponemos que lo que sería común a todas ellas es esa reforma. Y precisamente en ese espíritu, en esa intención de volver a las Escrituras y tratar los temas de santificación, salvación, justificación, los temas de sacramentos, pues, como digo, el espíritu tendría que ser esa vuelta a la Sagrada Escritura. No en vano se le pidió a los redactores de la Confesión de Westminster que una vez que la presentaron, la apoyaran con versículos bíblicos, ¿no? Entonces, la siguiente presentación, digamos que la última versión, es donde ya ellos habían colocado los textos en apoyo. Entonces, pues, ahí se ve el deseo de volver a la Escritura. Muy bien, entonces voy a empezar por este lado. Hoy con la palabra iglesia, muchos piensan en el edificio, ¿verdad? El edificio templo. Ahí está la primera idea, ¿no? No es tan bíblica. ¿Por qué no es bíblica? Bueno, regreso a esto, cuando le decimos a alguien, o alguien expresa, voy a ir a la iglesia, ¿a qué se está refiriendo? Que va a ir al recinto, ¿no? O es que fue a la iglesia, o en tal esquina hay una iglesia, ¿verdad? Estamos pensando en el edificio. Jesús no pensaba así cuando hablaba de su iglesia, de edificar su iglesia. No estaba pensando, vamos a edificar un edificio, ¿no? Claro que Jesús no estaba intentando edificar un edificio. El templo, en el Nuevo Testamento, el templo, como dice Esteban, no está hecho de manos. Fíjense que esa es una de las cosas por las que el propio Esteban va a ser apedreado, ¿no? Porque lo están ahí juzgando y dice, Dios no habita en templos hechos de manos. Imagínense decirle eso a unos judíos que a unas cuadritas de ahí tienen el templo. Y para ellos es la casa de Dios. Y viene Esteban y dice, Dios no vive allí, ¿no? Entonces, Pablo, en el mismo pensamiento, expresa, por ejemplo, en sus cartas a los Corintios, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Claro. Y el apóstol Pedro, ¿no? Su primera carta, ustedes son piedras vivas, juntando todas esas piedras vivas, como ladrillitos, ¿verdad? Se está construyendo un templo santo al Señor. Obviamente es un templo espiritual. Entonces ahí está un malentendido, un desfase del concepto, pensar que la iglesia son las construcciones materiales y que esas construcciones son la casa de Dios y el templo. A veces nosotros llegamos a caer en ese error también en el mundo evangélico, ¿no? Gracias a Dios por nuestros lugares de reunión. Gracias a Dios por este lugar de reunión, que sabemos que costó no solo dinero, sino persecución, sangre.
Y gracias a Dios porque en este lugar podemos guardar nuestras cosas, podemos reunirnos cómodamente sentados y todo eso, ¿no? Pero eso no nos debería hacer olvidar nunca que el templo somos nosotros, ¿verdad? Porque si no, el cristiano no vive la santidad que debería de vivir. Yo crecí en la iglesia metodista, en un templo muy bonito también. Y entonces, pues la idea que yo veía mucho en los hermanos es, aquí en la casa de Dios entramos en silencio, los niños de puntitas, no gritan, aquí adentro no se fuma, no se come, no se aplaude, muy bien. Pero allá afuera, los hermanos eran como cualquier gente del mundo. ¿Vemos? Ese es el problema, ¿no? Reducimos a Dios a su casa, como si Dios no estuviera en mi casa, en la casa de cada uno, como si Dios no me estuviera viendo en todo momento y en todas las cosas que hago. Entonces olvido que yo soy el templo. Y hay hermanos que se esfuerzan por hermosear este templo físico y pues que traen las flores y demás. Y sus vidas no las hermosean, siguen siendo los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces, esto de pensar en el templo como la casa de Dios, como la iglesia, tiene sus riesgos, ¿no? Porque olvidamos lo más importante. El templo es vivo, el templo son las personas. Y es una herencia católica. Lo que quiero ver es que la Reforma, la vamos a poner de este lado, la Reforma quiere volver a las Escrituras, por eso es Reforma, dijimos, pero no deja o no es fácil que se despoje por completo de su herencia católica. ¿Verdad? Ahí es donde voy a pisar algunos callos, ustedes me van a perdonar. ¿Ya? Pastor, ve que la iglesia presbiteriana tiene un eslogan. La iglesia presbiteriana siempre reformándose. La forma es un cambio, pero el cambio que hemos visto en la iglesia presbiteriana se ha salido de la iglesia primitiva. Y debería de ser esa reforma regresar a la iglesia primitiva. Por supuesto. Gracias, esa es una aportación importantísima. La Reforma inició con Lutero, pero no acabó con Lutero, porque Lutero no la pudo acabar. No, eso no es labor de un hombre. La continuó Calvino, pero Calvino no la pudo acabar, ¿verdad? Por eso la frase semper reformando. O sea, seguimos caminando al modelo del Nuevo Testamento. Nosotros seguimos caminando hacia allá. Por eso yo les decía desde el principio, vamos a analizar la confesión de fe, pero no nada más como para repetirla como en una escuela dominical. Vamos a ver sus grandes aportaciones y también las cosas en las que habría que seguir caminando. No podemos decir que la confesión de fe ya llegó al modelo. No, es su rumbo, es su orientación. Pero hay cosas en las que hay que seguir pensando, incluso a lo mejor corrigiendo, ¿verdad? Si no, nos contradiríamos con ese eslogan básico, que es una gran verdad, ¿no? Cada generación tiene la responsabilidad. O sea, gracias a Dios, si una generación antes que nosotros se reformó, o tuvo un avivamiento, o tuvo mártires, ¿sí? Y nosotros ahora, ¿verdad que no nos es suficiente lo que ellos hicieron? No porque esté mal, sino porque cada generación es responsable de su propia comunión con Dios, de su propio avance, de su propio avivamiento. Yo puedo ser un cristiano tibio cuando mis ancestros fueron fervientes y yo tibio. No, yo también tengo que ser ferviente, yo también necesito un avivamiento. Entonces, eso es muy importante. Seguirnos reformando, ¿para qué? Entre otras cosas, seguir rompiendo con la herencia católica. ¿Por qué herencia católica? Aquí es donde les quiero explicar eso. Esta idea de que el templo es el edificio es católico romana, ¿no? ¿Por qué? Los primeros cristianos no tenían templo. Los primeros días que el Señor mandó el Espíritu Santo, Pentecostés, se reunían en el templo judío, ¿no? Como dice, reuniéndose cada día en el templo. Pero no es que ellos habían hecho uno, sino en el templo judío, que no. En el concepto judío tardío, de Josías para acá, no puede haber más que un templo en el mundo, uno. Por ejemplo, los judíos tienen muchas sinagogas, pero no son templos, son casas de estudio. En una sinagoga, por ejemplo, no tienen
arca del pacto, no tienen lugar santísimo, no matan borregos, ¿no? Yo pienso que mañana o lunes suben a las redes un video que acabo de filmar en una sinagoga. Estoy explicando una Biblia judía, ¿no? Se los voy a mandar o a pedir a Hugo que se los mande para que, conozcan una sinagoga, pero no tiene nada que ver con un templo porque, repito, no hay un altar para matar borregos, ni un arca del pacto, nada de eso, ¿verdad? Para ellos solo puede haber un templo. Y no tienen templo, ¿por qué? Porque fue destruido en el año 70. Y ahora no lo pueden reconstruir porque ahí está un templo musulmán. Y mientras ese templo musulmán exista, imposible para los judíos tener un templo. Entonces fíjense qué curioso, ¿no? Nosotros tenemos muchos templos. El judaísmo consideraba posible un solo templo. Y además para ellos tiene que estar en el mismo lugar, con las medidas que dice la Biblia, los materiales que dice la Biblia. Y mientras no se pueda construir en ese lugar, pues no hay templo. En cambio nosotros a veces pensamos que nuestro edificio es templo, pero no tiene las medidas que dice la Biblia, ni los dispositivos, muebles y materiales que dice la Biblia, pero es templo. Entonces eso está como raro. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica parte de un sacramento, que es la Eucaristía, ¿verdad? Por eso les digo que nos va a unir ya con el tema de sacramentos este asunto. La Eucaristía para el católico es verdaderamente un sacrificio. Porque en el momento en que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, Cristo está siendo ofrecido una vez más en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Claro, entonces, si esta misa es verdaderamente un sacrificio, se necesita un altar. O sea, ¿dónde se va a ofrecer el sacrificio? Es un altar. Ahora, los evangélicos, hablando en sentido estricto, ¿tenemos altares? No deberíamos. A veces tenemos un reclinatorio, ¿verdad? Un lugar así para arrodillarnos, a lo mejor acolchonadito, y qué bueno, ¿no? A mí me gusta mucho orar, pasar a orar a un reclinatorio, pero no es un altar. Dios está tan presente hasta adelante como a la última fila, en la última banca, como adentro de este edificio, como en la calle, ¿no? Pero esta idea de que este es un altar hace que Dios esté de una manera especial, porque además, en el momento en que, lo voy a decir de una manera tosca, pero no en afán irrespetuoso, sino solo para subrayar el contraste. En el momento en que la galleta se convierte en Cristo, ahí está Dios sacramentado, ¿no? O sea, esa galleta se guarda con mucho cuidado, se guarda en el Santísimo, con llave. Se cuida porque hay quien quiere robarla y profanarla, ¿sí? Entonces, desde el momento en que la galleta se convirtió en Cristo, ahí está Dios en la forma del sacramento. Jesús sacramentado, Jesús hecho galleta. Insisto, no es grosería, es... Sí, claro, el momento en que el pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo, el vino en sangre, ¿verdad? Ese es el cambio de sustancia, transustanciación. Bueno, entonces por eso el templo es templo, porque allí está guardado Dios, y ahí está el altar donde Dios es sacrificado. Por tanto, el edificio que se construye allí, digo, aparte de ciertos elementos que debe de tener simbólicos, tiene que construirse en un lugar santo. Tiene que construirse o constituirse en lugar santo. Si han fijado en algunos templos, en la puerta dice, casa de Dios y puerta del cielo. Aquella frase de Jacob, cuando sueña la escala, ¿no? Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces muchos templos,
Lo dicen, pero cualquier templo es eso, una puerta del cielo. Pero eso es católico, otra vez lo digo, ¿no? Si nosotros compramos un terreno y construimos, gracias a Dios, una casita para reunirnos, ¿cómo hacemos para que esa sea casa de Dios? O sea, Dios ya, porque la construimos, Dios está obligado a venir a vivir allí. Y cuando nos vamos y cerramos la puerta, Dios se quedó adentro y yo ya me fui para mi casa. O sea, es una cosa rara, ¿no? Desde San Ambrosio, en el siglo IV, la manera de hacer que un lugar se convierta en lugar santo es sepultar una reliquia. ¿Sí? Una reliquia es un resto de algún santo. Los primeros santos se identificarían con los mártires que murieron durante las persecuciones de los romanos. Es decir, sí, fueron verdaderos cristianos que fueron ejecutados, como Justino y otros líderes de la iglesia y muchos hermanos. Pasando el tiempo, se les consideró santos, ¿no? Se les consideró cristianos de una categoría más elevada que los cristianos, así como el común de los cristianos que conocemos, tibiezones, ¿verdad? O sea, pues obviamente los que murieron pues eran más espirituales. Entonces, a esos y a otros se les fue llamando santos. Entonces, si yo conservo la túnica que usó, las sandalias, sus huesos, su cadáver, si le cortaron la cabeza, a lo mejor tenemos la cabeza, a eso se le añadieron un clavo de la cruz de Cristo, una espina de la corona, una astilla de la cruz. ¿Un qué? Clavo, sí, un clavo, o gotas de la leche de María, ¿no? O sea, cualquier cosa llegó a ser reliquia. Las reliquias entonces, al estar en un lugar, lo hacen santo, expulsan los demonios, y entonces ya podemos poner ahí un altar y realizar el sacrificio de la misa. Entonces, a partir de este concepto católico, pues a veces lo seguimos teniendo acá. Porque el evangélico que piense que, si voy a ir allá al templo para que Dios me escuche, voy a pasar al frente para que me oiga mejor, ¿no? Pues ya tiene una idea muy católica, ¿no? O sea, es que Dios vive allá, ahí tenemos que tenerle mucho respeto al lugar. Yo creo que sí tenemos que tenerle respeto al lugar porque lo hemos nosotros apartado para algo muy sublime, ¿no? Para la palabra de Dios. Pero el lugar en sí no es no es diferente, ¿no? Porque Dios está en todas partes. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues que la palabra iglesia se entiende como edificio, como templo, pero también se entiende como institución. Por ejemplo, cuando se habla en política, ¿no? De el Estado y las iglesias. ¿A qué se está refiriendo? A instituciones, muchas de ellas ya registradas como ARR, Asociación Religiosa, ¿verdad? En ese sentido, hablar de la Iglesia Católica es hablar de una institución. Hablar de la Iglesia Luterana o Nazarena o Presbiteriana es una institución, ¿verdad? O sea, no es igualito a la Iglesia, porque la Iglesia, vamos adelantando, pues Iglesia solo hay una, ¿no? ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántas esposas? Una. Entonces hay una diferencia entre esa iglesia única y las instituciones en las que se vive la iglesia, en las que la iglesia se ha organizado. Pero es importante no confundir a la iglesia como cuerpo de Cristo con la institución fulana o sutana o perengana, ¿no? Lo cual está bien, o sea, es necesario. Vivimos en el mundo, vivimos bajo ciertas leyes. Imagínense que no fuéramos institución, ¿quién sería el responsable de este terreno? ¿Quién sería el responsable del patrimonio de aquí? O de dar una respuesta al gobierno de ciertas cosas, ¿no? O sea, se requiere ser una institución, pero no es la iglesia.
es la institución. Voy a poner algunos ejemplos para aclararlo. Cuando el Señor Jesucristo venga por sus santos para resucitarnos, ¿solo va a resucitar a los hermanos presbiterianos? ¿A los metodistas? ¿Solo a los metodistas? ¿Solo a los luteranos? ¿No? A lo mejor es el hermano Víctor, quién sabe. A ver, ahora, una pregunta parecida. ¿Todos los metodistas, por ser metodistas, van a resucitar? ¿Por ser metodistas? ¿Van a resucitar por ser metodistas? No. Van a resucitar si han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien es metodista y no ha nacido de nuevo. ¿No? Más aquí al caso con nosotros. ¿Todo presbiteriano va a resucitar por ser presbiteriano? No. Claro. Pero puede ser que haya hermanos en iglesias presbiterianas que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Nosotros, los hermanos, sabemos que la religión nos salva. Claro. El único que salva es Cristo. Cristo es la iglesia. Por supuesto. Pero fíjense que hay hermanos que no han entendido eso. Les voy a poner un caso. Es solo un caso, pero yo les quiero decir que pues me ha tocado visitar muchas iglesias y muchas iglesias presbiterianas, y yo percibo que hay mucha gente que ha aceptado, déjenme llamarle así, la religión presbiteriana, pero no necesariamente ha sido transformado, no necesariamente ha nacido de nuevo. Este caso que les platico es de una hermana que asistía, ya hace muchos años, a la iglesia que está en la colonia Moctezuma. Y yo la fui a ver al hospital, ya poco antes de morirse. Yo la veía muy inquieta, ¿no? Muy temerosa. Y yo le preguntaba, bueno, hermana, usted, si se muere en este momento, ¿está segura dónde va a ir? ¿Está segura del perdón de sus pecados? Con ese mismo temor, con esa misma duda, me decía, pues es que yo siempre he sido presbiteriana. ¿Ve? Pues eso que usted dice, la religión nos salva, ella no lo tenía claro, porque para ella, haber estado en la iglesia que ella consideraba correcta, si yo toda la vida he ido a la iglesia correcta, pues espero que Dios me salve, ¿no? Pero tenía la duda. Entonces, bueno, obviamente yo aproveché para decirle, no es eso. Es que cuando Cristo murió en la cruz, le ofreció el perdón. La fe es que usted acepte ese perdón que Dios le está otorgando, ¿no? Ese es el tema que la confesión maneja bajo el rubro la justificación, ¿verdad? Que Dios nos declare inocentes. Justificación es que Dios diga, este hombre para mí no es pecador, para mí este hombre es fiel, para mí este hombre es íntegro. Eso es justo en el concepto hebreo, sadik. Sadik ni siquiera es el que nunca ha pecado, sino sadik es el que es fiel en el amor a Dios. Entonces Pablo dice que por la gracia de Dios, Dios nos declara inocentes cuando creemos en lo que Jesucristo ha hecho. Ustedes seguro se saben de memoria Romanos 5.1, ¿no? ¿Qué dice Romanos 5.1? No, bueno, entonces mejor lo buscamos porque no vaya haciendo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces eso es la justificación y es uno de los títulos de la confesión. Y es lo que esta hermana no había entendido. Ella pensaba que por ser presbiteriana, pues ya. Ahora, yo la conocí desde antes y yo nunca vi, y lo bueno es que no sabemos su nombre, ¿no? Pero yo nunca vi el amor de Dios en ella hacia los demás. Entonces es comprensible que al final de su vida, pues hubiéramos visto que no había nacido de nuevo. ¿Y por qué no había nacido de nuevo? Porque en el fondo pensaba que la salvación pues era estar en una iglesia. Pero ¿verdad que es el colmo que después de tantos años
de tantas predicaciones, no hayamos entendido. A veces es culpa del creyente que no pone atención, pero a veces es culpa del pastor que no es claro, que no predica la salvación, ¿no? ¿Ah? Claro. Entonces, bueno, hermana, ¿usted quiere orar para pedirle, para decirle a Dios que usted acepta ese regalo del perdón que Él ya le dio? No, pues sí. Pues ya oró, gracias a Dios, y cambió su semblante, cambió su actitud, y pues al poco tiempo murió, ¿verdad? Pero les cuento ese caso. ¿Por qué insistir en que la justificación, ¿verdad?, y la salvación es un asunto no de la iglesia a la que pertenezco, sino de Cristo y de la única iglesia que existe, ¿verdad? Por eso es que Cristo no viene por todos los luteranos, ni por todos los bautistas, ni por todos los pentecostales, sino por los que de entre ellos sean verdaderamente nacidos de nuevo, ¿no? Y en ese sentido, cualquier persona que sí haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador es nuestro hermano, ¿no? O sea, por ejemplo, en la iglesia bautista habrá hermanos nuestros, aunque no sean presbiterianos, ¿verdad? En la Pentecostés habrá hermanos nuestros, ¿sí? Bueno, hasta en alguna sabatista, ya los metí en problemas, ¿eh? Hay como posiciones diferentes. Si un sabatista cree que se salva por el sábado, pues no es nuestro hermano porque ha dejado a Cristo de lado. Pero si un sabatista cree en Cristo y cree que se tiene que reunir en sábado, pues entonces eso ya es secundario, porque cree en Cristo. Ajá, por eso, pero si no es un radical que se quiere salvar por la ley, sino que está creyendo en Cristo, o sea, el punto es que cree en Cristo. Con todos nuestros errores, que imagínense, nosotros creemos en Cristo. Pensamos que estamos en una iglesia pues de doctrina sana, ¿no? Pero no como Salvador. No, cuando hablo de creer en Cristo, hablo de creer como Salvador, ¿no? Digamos, vamos a suponer que ahorita los que estamos aquí, los 2, 4, 6, 7 que estamos aquí, nos morimos. Ahorita tiembla y aquí nos morimos, los 7, ¿verdad? Y llegamos al cielo. ¿Qué va a preguntar Dios? ¿Nos va a poner un examen de teología o va a ver si creímos o no en Cristo? Si creímos en Cristo. Pero ¿qué pasaría si nos pusiera el examen de teología? ¿Estaríamos reprobados?